Hija de millonario paralítica descubre algo extraordinario que cambiará su vida para siempre. Valentina miraba por la ventana de su mansión en Polanco. Esos enormes vidrios reflejaban un mundo que parecía seguir girando sin ella. Los jardines perfectamente cuidados no hacían más que resaltar el caos interno que vivía. Su vida, marcada por la abundancia, la había llevado a una prisión dorada tras el accidente que la dejó paralítica. A sus 28 años, se sentía como un fantasma en su propia existencia, atrapada en la etiqueta de hija de millonario, un apodo que la seguía como una sombra oscura. Se había graduado en psicología, pero en lugar de ser reconocida por sus logros, era vista como un producto de lujo. Esa percepción la atormentaba. Un día, buscando algo que la distrajera de ese tedio, subió al desván. El polvo se acumulaba sobre viejos documentos que parecían susurrar historias del pasado. Entre cartas amarillentas, encontró una que capturó su atención. Era de su abuelo, un inventor aclamado. Su corazón se aceleró al leer que había dedicado su vida a crear tecnologías inclusivas. Él entendía la lucha de las personas con discapacidad. Esa letra, con tinta desvanecida, despertó en Valentina una chispa de esperanza que, por primera vez, pareció iluminar su oscura realidad. Motivada por el legado de su abuelo, Valentina se enfrentó a una angustiosa decisión: seguir el camino seguro que su familia trazaba o luchar por algo que resonaba con la esencia de su ser. Empezó a soñar con una aplicación que conectara a personas con discapacidad a oportunidades laborales. Pero la idea atrajo la atención de una poderosa empresa que, al enterarse de su proyecto, comenzó a mover hilos para despojarla de su iniciativa. La presión no solo provenía de la industria, sino también de sus propios padres, quienes insistían en que debía abandonar esta locura y regresar a la vida privilegiada que conocía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada reto la sumía en una espiral de dudas, el miedo a fracasar y perderlo todo la atormentaba. Un viejo amigo de su abuelo, que se había convertido en su inesperado mentor, se convirtió en la única voz que la alentaba a seguir adelante. Pero incluso con su guía, Valentina sentía que sus miedos eran un peso que aplastaba su determinación. La idea de ser vista solo como la hija del millonario la perseguía y cuestionaba su valor y la motivación detrás de su proyecto. Desesperada, Valentina se encontró con una amenaza anónima que amenazaba con destruir no solo su aplicación, sino también el legado que había descubierto de su abuelo. El pánico se apoderó de su cuerpo, y la pregunta que resonó en su mente fue: ¿podrá convertirse en la mujer que siempre quiso ser, o se rendirá ante las expectativas y el miedo de su familia? La tensión se acumulaba, y Valentina se sentía atrapada en una encrucijada que definirá su futuro. Valentina se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La presión que sentía era más intensa que nunca. Cada vez que pensaba en su aplicación y en el futuro que anhelaba construir, sentía que su mente oscilaba entre la esperanza y el desasosiego. Era el momento de actuar. Decidió que no podía seguir encerrada en su mansión. El mundo seguía girando y ella debía encontrar su lugar en él, aunque eso significara desafiar todo lo que conocía. Con determinación, empezó a buscar espacios donde pudiera trabajar en su idea. Concertó una reunión con su viejo amigo, el mentor de su abuelo, a quien siempre había admirado por su conexión con el mundo de la tecnología y su pasión por la inclusión. Al llegar al café donde habían acordado verse, Valentina sintió que cada paso hacia el interior era un ladrillo que caía de la pesada carga que llevaba. El aroma del café la envolvió y, por primera vez en semanas, su mente se despejó un poco. Valentina, le dijo Julio, su mentor, con una mirada alentadora, es esencial que encuentres una idea que te apasione.
No solo te ayudará a enfocarte, sino que también atraerá la atención de los inversores. Mientras hablaba, sus palabras resonaban en su cabeza. Ella tenía una visión, un deseo ardiente de hacer algo significativo, de romper el estigma que pesaba sobre su vida. La conversación fluyó naturalmente. Valentina explicó su concepto de aplicación, la necesidad de crear un puente entre las personas con discapacidad y el mercado laboral. Mientras hablaba, el impulso de adrenalina la envolvió, como si cada palabra pronunciada la acercara a su verdadero yo. Julio, emocionado, hizo preguntas incisivas, desafió su enfoque, pero también ofreció valiosos consejos. Vas a enfrentarte a críticas y obstáculos. Debes estar lista para luchar por tus ideas y defenderlas, le advirtió. No te dejes llevar por el miedo. Tu pasión es tu mayor aliada. Esas palabras eran un recordatorio. Valentina se dio cuenta de que tenía que elevarse, de que la lucha no solo era por su proyecto, sino también por su autonomía e identidad. Esa revelación la llenó de una valentía que no sabía que tenía. Tomó un sorbo de su café frío y miró a Julio a los ojos. Quiero hacerlo, le declaró. Hay algo que debo probarme a mí misma. A medida que avanzaba el día, comenzó a trabajar de inmediato. Creó un esbozo del proyecto y una lista de funciones clave que podría incluir en la aplicación. Se propuso aprender sobre codificación, aunque al principio le resultó abrumador. Cada pequeño avance era un triunfo que mitigaba las dudas que la atormentaban. Las noches se convirtieron en su refugio, llenas de horas en línea y tutoriales, pero entonces, en medio de su búsqueda, recibió un mensaje anónimo más: tú no eres capaz. Este proyecto te llevará a la ruina. La fría realidad del miedo volvió a desplomarse sobre su pecho. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, decidió convertir esa amenaza en motivación. Quería demostrarle al mundo y a sí misma que no era solo la hija de sino una mujer con una voz y un propósito. Las semanas pasaron y Valentina sentía el fuego en su interior. Cada vez que se sentaba a trabajar, su determinación se volvía más fuerte, pero la sombra de la amenaza anónima seguía acechando. Esa pregunta persistía: ¿realmente podría enfrentarse a quien intentaba detenerla? La resolución de Valentina iba creciendo, pero en su mente también se comenzaban a gestar preguntas sobre su familia. ¿Qué pasaría si decidía avanzar en este camino? ¿Cómo reaccionarían sus padres? El pulso de su decisión se intensificaba y el dilema se cernía sobre ella cada día más. Una revelación impactante la despertó una noche: no puedo dejar que mis miedos dicten mi futuro. Al día siguiente, se propuso tomar acción. Valentina sabía que era el momento de confrontar, no solo a los detractores, sino a su propia familia. ¿Qué les diría? ¿Estaban dispuestos a aceptar la nueva Valentina? La siguiente reunión familiar se convertiría en el escenario de su desafío. La pregunta latente era: ¿sería capaz de dar el primer paso hacia su independencia, defendiendo su sueño frente a sus padres? Las bases se habían sentado. Lo único que quedaba era tomar la iniciativa. Valentina se sentía como si estuviera al borde de un abismo, con el viento soplando en su rostro. Esa importante reunión familiar se acercaba y su mente giraba en torno a cómo presentar su decisión de emprender un camino propio. Había noches en que se despertaba sudando, atormentada por la posibilidad de un rechazo definitivo. Pero había algo en ella que había cambiado. La duda que antes paralizaba su voluntad ahora se transformaba en un reto. Día tras día, Valentina se sumía más en la programación, persiguiendo cada nuevo conocimiento con fervor. Los tutoriales que antes le parecían complejos ahora se convertían en puzzles que estaba dispuesta a resolver. Su paciencia crecía con cada pequeño éxito, cada línea de código que lograba entender y aplicar, y la felicidad que sentía al ver su aplicación cobrar vida le daba fuerza. Sin embargo, las sombras del rechazo familiar seguían flotando en su mente. Una tarde, mientras revisaba su trabajo en el ordenador, recibió una notificación. Era un comentario de su blog sobre el proyecto, un recordatorio de que tenía seguidores. Sigue, Valentina, tu lucha es nuestra inspiración, decía el mensaje.
Ese pequeño resplandor ante el caos de su inseguridad le hizo darse cuenta de que su proyecto ya tenía un impacto, aunque fuese en unos pocos. Más allá de la presión familiar, había personas a las que realmente podía ayudar, y eso la impulsó aún más a continuar. Decidida, Valentina comenzó a trazar un plan para esa reunión. Escribió una carta donde exponía su visión y sus motivos. Esa carta se convirtió en su ancla emocional, el sustento de su argumento. En el fondo, sabía que lo más difícil no sería presentar su proyecto, sino aceptar que su familia podría no comprender su nueva realidad. Sentía que cada palabra escrita era un ladrillo que levantaba el puente que necesitaba cruzar. La noche previa a la reunión, Valentina hizo una pausa para reflexionar sobre todo lo que había aprendido en las últimas semanas. No solo sobre el desarrollo de la app, sino sobre sí misma. Había entendido que el éxito no es solo una cuestión de lograr un objetivo, sino también de enfrentarse a uno mismo, de tomar decisiones difíciles y asumir sus consecuencias. Se miró en el espejo y se dio cuenta de la transformación. Ya no era la niña que se escondía detrás de las expectativas ajenas. El día de la reunión llegó. En la mesa del comedor, toda la familia estaba presente, y una mezcla de nerviosismo y determinación invadió a Valentina. Observó las caras familiarmente preocupadas y se dio cuenta de que, aunque toditos ellos le habían dado un mundo de comodidades, el verdadero viaje era hacia su independencia. Cuando la conversación comenzó, y tras algunas charlas triviales, Valentina tomó una respiración profunda y sacó la carta de su bolso. La reconocieron de inmediato, y sus corazones colapsaron en silencio. Todo su ser pulsaba mientras avanzaba hacia el punto más alto de su vida. Hoy, quiero compartir algo que es muy importante para mí, empezó, y sintió como la fuerza de sus palabras resonaba en la habitación. He estado trabajando en una idea, una aplicación que conecta a personas con discapacidad con oportunidades laborales. La expresión de sus padres fue variando mientras expuso su visión, su pasión. No había vuelta atrás, pero, en medio de sus palabras, una voz interior la atormentaba, cuestionando cada decisión y cada opinión. Tal vez el mensaje anónimo resonara entre ellos y 4 palabras pudieran acabar con este encuentro. No merece la pena, pareció susurrar esa sombra. La tensión en el aire creció mientras Valentina se enfrentaba a sus propios pensamientos. ¿Defendería su sueño con valentía, sin revertir a una aprobación que podría no venir? La pregunta permanecía, hirviendo en su interior, mientras sus padres la miraban expectantes, listos para reaccionar. El silencio después de su exposición se tornó denso, y Valentina se dio cuenta de que había dado el primer gran paso hacia su independencia. Pero, ¿cómo responderían sus padres? El futuro se sentía incierto, y esa incertidumbre era tanto empoderadora como aterradora. La balanza de su destino pendía de un hilo. La atmósfera en el comedor se volvió casi irrespirable, y la mirada de Valentina se centró en cada una de las reacciones que se dibujaron en el rostro de su familia. La incredulidad inicial fue seguida por una mezcla de confusión y compasión. Las primeras palabras que pronunció su madre eran un eco de sus temores, aquellas que siempre había escuchado. ¿Pero cómo es posible que decidas esto?, dijo, su voz temblando entre la sorpresa y la preocupación. Valentina sintió como la presión la aplastaba. Cada palabra de su madre era como un peso que añadía más indecisión a su ya incierta valentía. Sin embargo, respiró profundamente y recordó lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Era un reto que debía afrontar. Porque creo en una visión que va más allá de lo que ustedes pueden entender, contestó con firmeza, tratando de mantener el tono calmado. Esa afirmación no solo fue verbal, cada sílaba era un intento por revalidar su propia decisión frente a la inminente adversidad. Por un momento, se sintió como una guerrera ante su propio ciclo familiar, impulsada no solo por el deseo de ser escuchada, sino también por la necesidad de validarse a sí misma. Su mente comenzó a fluir con ideas sobre cómo explicarle su visión a su familia. La motivación detrás de su aplicación no solo eran los números de usuarios que podrían beneficiarse, sino las historias de vida que habían inspirado su creación. Mientras hablaba, el nerviosismo se transformó en una energía contagiosa.
Valentina observó cómo la curiosidad empezaba a reemplazar la confusión en los ojos de sus padres. Cada segundo que pasaba, su confianza se fortificaba, como si cada argumento que esgrimiera la acercara más a la aceptación del nuevo capítulo de su vida. Expuso casos de éxito, testimonios que había encontrado, y se sintió poderosa al ver cómo su realidad comenzaba a tomar forma. La valía de su proyecto transformaba al mismo tiempo su propia autopercepción. Se estaba despojando del miedo y abrazando la fuerza. Poco a poco, los murmullos que antes llenaban la sala se convirtieron en silencio reflexivo. Valentina se dio cuenta del cambio en la energía de la habitación. Ya no era solo su familia la que escuchaba, ahora eran sus aliados potenciales. El tiempo que había dedicado a su aprendizaje comenzó a cobrar sentido. ¿Y si esto no funciona, qué pasará después? Susurró su padre finalmente, su preocupación palpable. Era una pregunta justa, la misma que Valentina se había planteado incontables noches en vela. Pero en vez de ceder a la duda, encontró en su interior un nuevo espacio de calma. A veces, hay que arriesgarse para conseguir lo que realmente importa. He aprendido más en estas semanas que en muchos años de educación convencional. Esto va más allá de mi proyecto, es mi pasión, mi propósito, su sinceridad resuena. Pero, ¿sería suficiente? La energía en la habitación cambió una vez más, y Valentina experimentó una mezcla de esperanza y recelo. Fluctuaba entre la posibilidad de aceptación y el miedo al rechazo. La balanza seguía pendiendo, pero la chispa de su ambición comenzaba a encender un fuego en el corazón de sus padres. Sin embargo, mientras compartía su visión, una idea comenzó a germinar en su mente. Tal vez su app no fuera solo una plataforma para la inclusión y el empleo, sino una transformación personal también para ella. Cuando finalmente concluyó, se dio cuenta de que había abierto no solo la posibilidad de un viaje profesional, sino también uno emocional. La reunión terminó, pero las palabras de su madre, "Solo quiero lo mejor para ti", resonaban aún. Valentina sabía que la aceptación no estaba garantizada, y su verdadero desafío apenas comenzaba. Cada vez que dejaba atrás una inquietud, un nuevo campo de preguntas se abría empujándola aún más al abismo creativo que había empezado a construir. Quizás no pueda garantizar el éxito, pensó mientras se retiraba, pero estoy lista para enfrentarlo, cualquiera sea el resultado. Con ese pensamiento, dejó la reunión, sin saber que lo que vendría pondría a prueba todo lo que había comenzado a construir y, tal vez, la acercara más a la verdad que aún no había descubierto por completo. En su mente, una nueva pregunta surgió: ¿qué pasará si la vida la reta a demostrar de que estaba hecha más allá de la tecnología? La mañana siguiente, Valentina se despertó con un nudo en el estómago. El eco de la discusión aún vibraba en su mente, mientras su cuerpo intentaba adaptarse al nuevo peso de su realidad. Aquella noche había sido una catarsis, pero también un punto de partida que la llenaba de incertidumbre. Después de prepararse un café que sabía a poco, se sentó frente a su computadora, con un mar de ideas en su cabeza y la necesidad de definir su próximo paso. Las primeras horas del día las dedicó a diseñar un cronograma en el que esbozaba los pasos para dar vida a su aplicación. Cada línea escrita era un intento de ordenar la vorágine que palpitaba dentro de ella. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que detrás de todo este proyecto había algo más que una simple idea técnica, había un profundo deseo de validar su experiencia, de demostrar que su visión podía cambiar vidas. Era claro que su camino no sería fácil, y el miedo al fracaso acechaba cada vez que el cursor titilaba en la pantalla. Determinada a no dejar que ese miedo la paralizara, Valentina decidió buscar apoyos afuera de su cómoda burbuja familiar. En lugar de aislarse en su estudio, se dirigió a un espacio de coworking que había leído que fomentaba el intercambio de ideas. El ambiente estaba lleno de emprendedores, de personas que habían decidido arriesgarse por sus sueños. Al entrar, percibió una energía contagiosa que despertó un fuego interno, un impulso por conectar y aprender. Mientras se paseaba entre escritorios cargados de laptops y pizarras llenas de notas, se detuvo en una mesa donde un grupo de jóvenes debatía sobre aplicaciones innovadoras. Con el corazón en la garganta, presentó su proyecto.
Para su sorpresa, las reacciones fueron positivas y comenzaron a compartir experiencias, ideas y consejos que nunca había considerado. Era en esa interacción donde Valentina comenzaba a ver no solo el potencial de su app, sino la posibilidad de una comunidad que la respaldara. En medio de toda esa dinámica, conoció a Mateo, un diseñador gráfico con un enfoque particular en el user experience. Su pasión era palpable, y tras escuchar a Valentina, le propuso colaborar. Para Valentina, esa invitación fue un guiño del destino. Sentir que alguien más creía en su idea la llenó de confianza, como un espejo que reflejaba la valía de su visión. Comenzaron a sentarse juntos a desarrollar prototipos, compartir feedback y ajustar detalles. No solo se trataba de crear una aplicación, se trataba de crear una experiencia significativa. A medida que profundizaba en el diseño de su proyecto, cada discusión la llevaba a reevaluar no solo las funcionalidades de su app, sino también su propósito. Todo lo que había aprendido sobre tecnología e inclusión comenzaba a fusionarse con su deseo personal de impactar vidas. La realidad de los usuarios potenciales se convirtió en una motivación palpable que guiaba sus decisiones. Desear que una idea transformara el mundo era una cosa, pero desear que su idea mejorara vidas individuales le daba un nuevo nivel de significado. Sin embargo, no todo era color de rosa. Con el ímpetu de sus nuevas alianzas y aprendizajes, Valentina también comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. ¿Y si esto no es suficiente? La pregunta reverberaba en su mente como un tambor que latía cada vez con más fuerza. El miedo a no cumplir con las expectativas que se había creado era cada vez más intrusivo. Pero la necesidad de demostrar su valía ante el mundo superaba a su inseguridad. Cuando llegó a casa esa noche, exhausta pero satisfecha, se sentó con un cuaderno y comenzó a anotar sus reflexiones. El viaje apenas había comenzado. Con cada descubrimiento, una nueva pregunta emergía, como si cada respuesta aspirara a abrir nuevas puertas que todavía no podía ver. ¿Realmente puedo hacer lo que me propongo? Reflexionaba, mientras el agotamiento se mezclaba con una oleada de anticipación. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo crear la app en sí, sino también demostrar en cada paso que era capaz de enfrentar sus propios miedos. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío no solo estaba en el proyecto, sino en lograr la aceptación de sus propias capacidades? Ese pensamiento la llevó a una nueva conclusión: debía arriesgarse, no solo en su búsqueda profesional, sino también en su propia autoaceptación. La noche se llenó de ideas, cada una más audaz que la anterior, pero había un detalle que todavía la inquietaba. ¿Cómo terminaría todo este proceso y qué revelaciones la estaban esperando en el camino hacia el éxito? Valentina se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. Había soñado con su aplicación y se había visto a sí misma hablando ante un auditorio lleno de personas que la aclamaban. Esa visión había reavivado su convicción, pero al mismo tiempo, despertaba en ella una presión abrumadora. ¿Podría realmente cumplir con la alta expectativa que había creado en su mente? Las primeras horas del día las dedicó a revisar el material que había recopilado en las últimas semanas: artículos, ensayos sobre tecnología inclusiva y las notas de las reuniones con Mateo. Cada recurso era un ladrillo en la edificación de su proyecto. Pero había algo que la inquietaba: pese a que las ideas fluyeron con fuerza, sentía que su propuesta aún carecía de solidez. Necesitaba una guía, un foco que le permitiera darle sentido a todo lo que había aprendido. Decidió que era momento de acudir a un mentor, alguien con experiencia que pudiera ofrecerle una perspectiva crítica. Buscó en su red de contactos y, finalmente, encontró a Luis, un antiguo compañero de universidad que había tenido éxito como emprendedor. Fue con el corazón latiendo, casi sin aliento, cuando le envió un mensaje solicitando una reunión. Luis accedió a verlo, y el encuentro se llevó a cabo en un café que solían frecuentar. Valentina llegó puntual, con una libreta repleta de ideas y una lista de preguntas que había elaborado meticulosamente. Sin embargo, el primer encuentro no fue como había imaginado. Luis, aunque amable, fue directo en su crítica. En lugar de reforzar sus ideas, hizo un análisis minucioso que la sacudió.
Tu visión es buena, pero necesitas tener claro tu mercado objetivo. ¿Quiénes son exactamente tus usuarios? Le preguntó, con una intensidad que Valentina no esperaba. Era una pregunta simple, pero su complejidad la dejó aturdida, obligándola a mirar en su interior. Se dio cuenta de que había construido su propuesta sobre supuestos, más que sobre datos tangibles. Luis le recomendó que realizara encuestas, que profundizara en el dolor de sus potenciales usuarios. La realidad era que aún no conocía lo suficiente sobre las vidas que pretendía impactar. Regresó a casa llena de dudas, pero también con un nuevo impulso. La noche se convirtió en un torbellino de ideas y reflexiones, y pasó horas diseñando un sencillo cuestionario. La incertidumbre se mezclaba con la emoción. No solo se trataba de recoger datos, sino de hablar con personas cuyas historias estaban relacionadas con el cambio que anhelaba generar. Se dio cuenta de que su viaje no era solo tecnológico, sino profundamente humano. Al día siguiente, se armó de valor y comenzó a contactar a amigos, familiares y conocidos que pudieran conectar con el tema de su aplicación. Las respuestas comenzaron a llegar, y en cada interacción sentía cómo su visión se ajustaba y se enriquecía con narrativas reales. Sin embargo, no todo fueron aclamaciones. Hubo críticas, cuestionamientos que la desafiaron, y algunos comentarios que le hicieron dudar de su enfoque. Ese constante ir y venir de opiniones le generó un estado emocional complejo. Se preguntaba si estaba realmente preparada para enfrentar las adversidades. Pero cada vez que se sentía arrinconada por el miedo, recordaba sus motivaciones, ese deseo ardiente de transformar vidas. Así, tomó la decisión de sentarse con Mateo, dispuesta a exponerle las nuevas ideas y análisis que había logrado obtener. Al reunirse, el diálogo fue fluido. Mateo mostró disposición para refinar el diseño de la app, y Valentina sintió que, por fin, estaban construyendo algo realmente conectado con la realidad. Había en sus conversaciones un sentido de colaboración genuino que la llenó de confianza. Pero, cuando la noche había caído y las luces del caos de las pantallas se apagaban, una nueva inquietud la invadía. ¿Y si esto no se convierte en la solución final? Se cuestionó mientras repasaba las notas. El fardo de su responsabilidad seguía presente. Sin embargo, las críticas habían fortalecido su decisión de ser rigurosa, de no dejar nada a la deriva. Justo al cerrar la libreta y prepararse para descansar, una idea brillante resonó en su mente. Se dio cuenta de que no solo necesitaba definir a sus usuarios. Necesitaba crear una historia que los uniera, que hiciera palpable la conexión entre su aplicación y el impacto real que deseaba generar. En ese momento, una chispa de creatividad iluminó su interior. Valentina cerró los ojos, preparada para encontrar un nuevo enfoque dentro de sí misma. Había llegado el momento de dejar de lado el miedo y avanzar con valentía hacia lo desconocido. Mientras un nuevo día comenzaba, se preguntaba si, al final, lograría no solo construir una app, sino también su propia narrativa sobre lo que significa ser suficiente. El siguiente paso era crucial, y no podía darse el lujo de fallar. ¿Podría su historia, al final, resplandecer con la fuerza necesaria para superar las sombras de sus inseguridades? Valentina despertó con una claridad que no había sentido en días. El proyecto de su aplicación no solo era una idea, se había convertido en un propósito. Sin embargo, el impulso eufórico le daba un miedo palpable. Esa sensación, tan familiar, era un recordatorio de que el camino que había elegido estaba lleno de incertidumbres. Había un nuevo reto en su horizonte, darle forma a la historia que podría conectar su aplicación con quienes más la necesitaban. Durante el desayuno, mientras mezclaba el café con una leche espumosa que había aprendido a preparar, sus pensamientos se centraron en los testimonios que había recogido. Cada historia era un reflejo de esperanzas rotas y sueños de superación. Se asomó a su libreta, donde había anotado fragmentos de esas conversaciones. En una esquina, resaltó una frase que retumbaba en su mente: necesitamos sentir que nuestras voces son escuchadas. Esa revelación la llevó a tomar una decisión.
Valentina programó una serie de entrevistas con profesionales de la salud, activistas y, por supuesto, con aquellos que serían los usuarios de su aplicación. La idea era crear un espacio donde las historias de los demás se entrelazaran con su visión, formar un relato colectivo que resonara profundamente. Sabía que cada encuentro podría ser una oportunidad para descubrir algo sorprendente sobre sí misma y sobre su proyecto. Las primeras entrevistas fueron difíciles. El temor al juicio y la duda estaban presentes en cada pregunta que formulaba. Pero a medida que las conversaciones avanzaban, sentía como su propósito se hacía más fuerte. Con cada relato que escuchaba, iba afinando su enfoque. Las historias no eran solo anecdóticas, eran datos valiosos que moldeaban su diseño. La próxima semana, se encontró con Ana, una terapeuta que trabajaba con personas con discapacidades. Desde la primera interacción, Valentina notó la pasión con la que Ana hablaba. La tecnología puede empoderar, pero también puede alienar. Necesitas que tu app no solo resuelva problemas, sino que también cree comunidad, le dijo, dándole una nueva dimensión a su visión. Valentina sintió el peso de la responsabilidad. ¿Cómo podía asegurarse de que su creación no solo fuera útil, sino verdaderamente transformadora? Esa pregunta la acompañó durante los días siguientes. Decidió integrar un espacio de feedback en su aplicación, donde los usuarios pudieran compartir sus opiniones y, lo más importante, sus historias. Comprendió que su labor no era solo construir una herramienta, sino un vínculo entre personas. El desafío no terminó ahí. A medida que las entrevistas se acumulaban, Valentina empezó a identificar patrones. Las inseguridades se alzaban en medio de la audacia. ¿Soy la persona adecuada para contar sus historias? ¿Puedo representar su voz de manera fiel? Se cuestionaba. Esa era la esencia de su dilema, la lucha interna entre su ambición y el deseo de ser auténtica. Con cada paso, el proceso la empoderaba, pero también la desnudaba. La profesional que anhelaba convertirse se encontraba frente a un espejo de emociones crudas. Había que enfrentar el miedo a la competencia y el autosabotaje. Era necesario superar el constante eco de sus inseguridades. Así, en un acto de valentía, decidió incluir en su narrativa personal las dificultades que había enfrentado. No era solo su aplicación, era su historia, su lucha, su voz que se unía a la de los demás. Tras varios días de trabajo incesante, concluyó un primer borrador de la narración que acompañaría su aplicación. Sintió una mezcla de euforia y vulnerabilidad al compartirlo con Mateo. La crítica de su amigo sería vital, pero el temor a su juicio la sobrecogía. Mientras esperaba su respuesta, Valentina se preguntaba, ¿y si me dicen que no es suficiente? La idea de ser rechazada le provocaba una angustia profunda. Pero era el momento de enfrentar esa adversidad. Había recorrido un largo camino, y esta presentación era un paso más hacia su transformación personal. Mateo, al leer su propuesta, levantó la vista, e iluminó la habitación con su sonrisa. Esto es lo que necesitamos, Valentina. Pero es solo el comienzo. Ahora tenemos que dar el siguiente paso. Los latidos de Valentina se aceleraron. El próximo paso era crucial, y la preparación la hizo sentir poderosa. Pero, a la vez, una pregunta pendía en el aire. ¿Podría mantener la autenticidad de su propósito mientras navegaba por el complejo mundo empresarial? La tensión la envolvía, y sentía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había anticipado. ¿Podía realmente equilibrar su deseo de éxito con su compromiso hacia las historias que representaba? La semana siguiente, Valentina se sumergió en la creación del prototipo de su aplicación. El bullicio de su entorno parecía distante mientras las ideas destellaban en su mente. Sin embargo, el equilibrio entre la emoción y la presión para no defraudar a quienes habían compartido sus historias le mantenía en un estado de alerta. Había pasado de la fase de recopilación a una fase activa de ejecución, y cada decisión pesaba, resonando en su conciencia como una melodía constante. En las noches, al revisar sus notas, las historias de sus entrevistados se entrelazaban con sus pensamientos.
Sintió que cada uno de ellos era una pieza de un rompecabezas que necesitaba encajar con su visión. Pero la autoexigencia que se había impuesto empezaba a transformarse en ansiedad. ¿Estoy siendo lo suficientemente honesta? ¿Aguantarán estos relatos la presión del mercado? Se preguntaba, sintiendo cómo la autocrítica empezaba a asfixiar su confianza. Afuera, el mundo siguió girando, ajeno a sus inseguridades. Decidió presentarse a una jornada de networking que prometía atraer a mentores y potenciales inversores en el ámbito tecnológico. La idea de salir de su zona de confort la aterraba, pero sabía que su crecimiento personal dependía de abrir puertas, incluso aquellas que parecían aterradoras. Consciente de su temor, comenzó a trazar una estrategia. No solo necesitaba hablar de su proyecto, debía contar su historia, la razón detrás de su compromiso. Así, preparó una presentación que no solo mostraría su aplicación, sino también la motivación que impulsaba su creación. Sabía que sería un momento crucial para definir su identidad como emprendedora. El día del evento, la sala estaba llena de caras desconocidas. A pesar de sentirse pequeña en medio de grandes nombres de la industria, la determinación tomó el control. Al subir a la tarima ante un público escéptico, su corazón palpitaba con fuerza. Compartió su visión, se adentró en las luchas personales que había enfrentado y dejó que la vulnerabilidad floreciera en cada palabra. La autenticidad brilló en su relato, las reacciones fueron diversas. Algunos la miraban con empatía, otros con desdén. Aún así, lo que más la impactó fue la mirada del inversor más renombrado del evento, quien se paseaba entre el público como un dios entre mortales. Él parecía absorto en su presentación, su atención completamente volcada hacia Valentina. Esa conexión, de cierta manera, la empoderó. Al finalizar, las preguntas comenzaron a fluir. Una de ellas la hizo tambalear. ¿Por qué crees que tú, alguien con tu experiencia personal, puedes ser la voz de quienes han sufrido tanto? La pregunta desnudó su inseguridad más profunda. En lugar de desmoronarse, respiró hondo y se atrevió a responder, porque es a través de mis inseguridades y mis luchas que encuentro el poder de dar voz a otros. La empatía es mi mayor herramienta. La sala quedó en silencio. Aquella declaración resonó más allá de las expectativas y llevó a una conversación más profunda sobre el impacto social de su aplicación. Era el momento que había anhelado. Conectó con varios inversores, generando interés y, por primera vez, sintió que su proyecto podía trascender más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, mientras recibió elogios por su presentación, las preguntas no dejaban de asediarla. ¿Su historia podría ser lo suficientemente representativa? La comunidad que anhelaba construir sería vista como auténtica en un mundo donde la autenticidad parecía un valor poco apreciado. Cansada pero satisfecha, regresó a casa con una mezcla de emociones. Había conquistado una etapa importante, pero la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Una vez sola, comenzó a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo esas interacciones la habían transformado. Fue entonces cuando le llegó un mensaje inesperado de Ana. Valentina, he pensado en ti y en tu proyecto. Quiero que sepas que tengo algunas ideas que pueden ayudar a que tu aplicación sea más inclusiva. La propuesta de colaboración encendió un nuevo tipo de ansiedad en su pecho, junto a una emoción electrizante. ¿Qué implicaría unirte a alguien tan apasionado como Ana? ¿Sería un aliado valioso o desataría más dudas sobre su auténtica voz en este viaje? Desde entonces, Valentina se encontró atrapada en una nueva vorágine de decisiones que enfrentar. La claridad que una vez había sentido se tornaba difusa entre las posibilidades y los miedos. El camino hacia el éxito prometía ser un desafío repleto de nuevas oportunidades y revelaciones, pero el eco de preguntas sobre su autenticidad persistía. Tendría que confrontar no solo su ambición, sino también el lugar que realmente quería ocupar en el mundo que estaba creando. El tiempo avanzaba, y una nueva etapa estaba por comenzar. Sin embargo, antes de que pudiera preparar su respuesta, Valentina recibió un correo electrónico que cambiaría por completo el rumbo de su proyecto. Era de un inversor clave. Valentina se sentó frente a su computadora,
el brillo de la pantalla iluminando sus preocupaciones nocturnas como un faro en la oscuridad. Había estado buscando respuestas a las inquietantes preguntas que resonaban en su mente. El correo, titulado con un tono urgente, prometía una reunión con el inversor que había captado su atención en el evento anterior. Sin embargo, la emoción también traía consigo una avalancha de inseguridades, su mente se sumió en un torbellino de pensamientos. ¿Qué quería realmente este inversor de ella? ¿Vería su potencial como el camino a la rentabilidad? No era la primera vez que se encontraba en esta encrucijada y cada vez que enfrentaba una situación similar, el miedo a que se agudizara su inseguridad se cernía sobre ella como una sombra. Pese a la ansiedad, decidió tomar el control. Elaboró un plan exhaustivo. No se trataría solo de presentar su aplicación, sino de demostrar la fuerza detrás de su historia. A medida que escribía, su espíritu de lucha comenzaba a encenderse. Su visión no solo era una aplicación, era un refugio, un espacio donde las voces podían resonar sin miedo al juicio. Con su propósito renovado, ensayó su presentación frente al espejo, cada palabra una reafirmación de su autenticidad. El día de la reunión llegó con una mezcla de expectativa y desasosiego. Las viejas inseguridades aparecieron, pero esta vez las enfrentó con determinación. En el café donde se encontrarían, cada detalle parecía amplificar su ansiedad. Las paredes estaban decoradas con fotografías de personas exitosas, unas sonrisas que parecían burlescas, reflejando su propia vulnerabilidad. Sin embargo, una voz interior la instó a seguir adelante. Al sentarse frente al inversor, notó que sus ojos se escaneaban el espacio antes de que se encontraran. Ella, consciente de su propia fragilidad, decidió desarmar la tensión desde el inicio. Comenzó a hablar de su propósito, conectando sus experiencias con la razón detrás de su aplicación. La pasión inyectó calor a sus palabras, liberándola de la presión del juicio. El inversor, un hombre de más de 50 años con una mirada penetrante, escuchaba en silencio. Cuando terminó, dejó caer una pregunta que, aunque predecible, la golpeó como un rayo. ¿Por qué crees que puedes manejar esto sola? ¿No tienes miedo de quedarte sin apoyo? Sus palabras resonaron y, en lugar de inquietud, infundieron en Valentina un nuevo sentido de claridad. Es en la soledad donde he descubierto mi mayor fortaleza, respondió, la sinceridad dándole peso a su voz. Validó su camino, no estaba sola en su viaje, cada historia recogida era un hilo que tejía su propio tejido. Por primera vez, la conversación abordó no solo los números y las proyecciones, sino la esencia misma de su ambición, compartir experiencias, construir una comunidad que entendiera que aunque el camino fuera solitario, la conexión era vital. A medida que el diálogo avanzaba, el inversor se mostró más receptivo. Aportó ideas que podrían realzar la visión inicial de Valentina. Pero también planteó un dilema: para escalar y volverse realmente impactante, tendrás que delegar y abrirte a otras voces, incluso aquellas que podrían desafiar tu visión. Sus palabras reverberaban en su mente mientras salía de la reunión. La posibilidad de compartir el control sobre su creación la llenaba de incertidumbre. La lucha entre el deseo de crear algo completamente suyo y la necesidad de colaboración comenzó a gestar un nuevo nivel de ansiedad. De regreso a casa, la noche se hizo más profunda a medida que reflexionaba sobre lo que había significado esta experiencia. El temor a perder el hilo de su historia clamaba en su interior, pero comprender que la fortaleza podía florecer de la colaboración se empezaba a vislumbrar. Se enfrentaba ahora no solo a la externalización de su proyecto, sino a cuestionarse su propia identidad como creadora. Mientras luchaba con la decisión de aceptar la colaboración de Ana, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era de un antiguo colega que había tenido un impacto significativo en su vida profesional. La sorpresa de su contacto la llevó a contemplar una dirección completamente diferente y a preguntarse si había más en su camino del que había imaginado. La ansiedad se transformó en expectativa. La conexión con su colega podría transformar no solo el proyecto, sino también su forma de ver su propio potencial. ¿Cómo manejaría esa nueva oportunidad y lo que eso podría significar?
Valentina entendía que un camino incierto estaba frente a ella, uno que prometía desafíos y revelaciones. El horizonte se aclaraba poco a poco, pero el precio a pagar seguía siendo incierto. El momento de la verdad había llegado y Valentina se encontró al borde de un precipicio, lista para saltar hacia un futuro que se presentaba aún más complejo de lo que había anticipado. Valentina se sentó frente a su computadora, respirando profundamente mientras miraba el borrador de su plan de negocio. Aquella semana había sido decisiva, y las decisiones que había tomado la habían llevado a un precipicio de crecimiento personal. Después de varias reuniones con diferentes mentores e inversores, la claridad y la confianza que había cultivado en su ser se empezaban a asentar. La inseguridad que la había perseguido largo tiempo comenzaba a desvanecerse ante la evidencia de su evolución. Había aceptado la colaboración de Ana, integrando a su enfoque las valiosas ideas que ésta le había aportado. Juntas, diseñaron un prototipo más inclusivo y representativo, donde cada elemento reflejaba las historias que Valentina había recogido. Su empoderamiento floreció al ver cuántas voces podían unirse bajo una misma intención. Cada sesión de trabajo era una mezcla de creación y reflexión, sentía que, finalmente, le daba un sentido real a su proyecto. El correo milagroso que recibió de un inversor clave no solo la había impulsado a seguir luchando por su aplicación, también la empujó a reconocer que su historia personal era igual de relevante que cualquier número de presentación. Había aprendido a ver su experiencia como un pilar, no un obstáculo. Y ahora, a medida que la aplicación tomaba forma, también lo hacía su identidad. A lo largo de las semanas, Valentina se reunió con sus antiguos colegas. Escuchó las historias de vida que resonaban con las suyas y comenzó a convertirse en una defensora del mundo que había descubierto, ese mundo que había estado sintiéndose ajena, pero que, finalmente, ahora le pertenecía. Con cada interacción, construía una red de apoyo que le brindaba más seguridad. Todo lo que había aprendido la empujaba a ser protagonista, no solo de su historia, sino del cambio que deseaba ver. Finalmente, llegó el día de la presentación formal ante un panel de inversores multidisciplinario. Junto a Ana, ambos lucían nerviosas pero también confiadas. Valentina recordó sus antiguos temores, todos aquellos momentos en que su voz era silenciada por inseguridades ajenas. Cuando llegó su turno, no solo presentó la aplicación, desnudó su alma, compartiendo cómo cada historia de sus entrevistados había modelado no solo la aplicación, sino también su vida. Hablar sobre su lucha personal fue liberador, era como si las palabras fluyeran de un manantial de autenticidad. Los inversores estuvieron cautivados. No solo vieron un proyecto prometedor, escucharon el eco del deseo de Valentina de cambiar vidas. A medida que preguntaban sobre funcionalidad y proyecciones, ella pudo responder con confianza, sabiendo que no solo hablaba de una aplicación, sino de un cambio real en la percepción y las oportunidades para las personas con discapacidad. Al finalizar la reunión, un inversor, conocido por su enfoque en la responsabilidad social, se acercó a ella. Has demostrado no solo una gran visión, sino una capacidad real para conectar con las personas. Quiero ser parte de esto, le dijo con una sonrisa que supo era sincera. Ese momento, ese gesto, encapsuló todo lo que Valentina había estado trabajando. Era un reconocimiento que trascendía lo económico, era una validación de su esfuerzo y una reivindicación de su lucha interna. En su corazón, Valentina entendió que había alcanzado algo más allá de la validación externa, había reclamado su voz, su historia. Ya no era solo la hija de un millonario, ahora era una mujer con una misión palpable. Cuando recibió la firma del acuerdo de inversión, una ola de felicidad la invadió. Era el inicio de un sueño manifestado en la realidad. Los días siguientes, mientras continuaba desarrollando la app, sintió una renovada energía. Cada avance, cada nuevo colaborador, reforzaba su identidad de creadora. La incertidumbre de su pasado se había transformado en una claridad inquebrantable. Finalmente, en el lanzamiento de su aplicación, rodeada de amigos, colegas y los primeros usuarios, Valentina experimentó un instante de profundo orgullo.
Había creado un puente entre quienes enfrentaban desafíos similares y las oportunidades que tanto deseaban. Poder conectar historias y realidades, y ver a las personas actuar y beneficiarse de su trabajo superó todas sus expectativas y reforzó su propósito. El nacimiento de la aplicación no solo marcó el éxito de un proyecto, fue la culminación de su transformación personal. Valentina había demostrado que el verdadero éxito se mide en el impacto que se genera, en la valentía de enfrentarse a uno mismo y en la capacidad de ser un agente de cambio. Con una sonrisa en el rostro, Valentina se comprometió a seguir trabajando, no solo por su futuro, sino por los miles de sueños que empezaba a conectar. Ella no solo construyó una app, había construido su vida. Ahora, un llamado a todos ustedes. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este viaje de transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Estamos juntos en este camino.